Servimos a Dios porque Él es bueno. Diga, Dios es bueno. Amén. Apóstol, Antonio. nuestra hermana Karen viene a dar gracias al Señor, trae a su hijo Alonso. Él nació con mucha complejidad, tragó líquidos amnióticos, el cordón venía enrollado en su cuello y le hicieron exámenes y el doctor le dijo en pocas palabras que el bebé iba a ser sordo, ¿sí? Ni siquiera dijo ¿Que iba a ser sordito. qué? Sordo. 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 Así fue de tajante el doctor, tenía el 90% había perdido el 90% de audición y iba empeorando. Ella el domingo pasado vino para acá a dar gracias al Señor, vino a pedir un milagro. Usted oró por Alonso y dice que antes que termine el culto empezó a sonar la batería en la última canción y Alonso se empezó a asustar, empezó a moverse con el ruido de la batería. Llegó a casa con el portazo, con la puerta, ¿sí? Se empezó a inquietar. Dice que empezó a probar, empezó a hacer sonar las llaves y él empezó a reaccionar al ruido. Lo llevó al médico, pastor, y el doctor le dio el alta. Había recuperado la audición. ¿Sí? ¡Wow! Vamos, dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor. A Él sea la gloria. Vamos, al Señor. Nada es imposible para Él. Bien, vamos a la palabra. El libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a entrar en este tiempo tan especial. Yo espero que como siempre sea una bendición. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, diga conmigo, Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Repita conmigo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y aquí comienza una cosa muy, pero muy sobrenatural, que nosotros vivimos y practicamos, por así decirlo. ¿Sí? Pero ya voy a comentar. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En este caso hubo un milagro donde comenzaron a hablar en otras lenguas que ellos desconocían, pero que la gente que venía de otras ciudades o de otras naciones comenzaron a comprender. O sea, quiere decir que hablaron en lenguas de otras naciones, de otros países. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, no faltan hermano, burlándose decían, están borrachos, estos canutos. Y termina, vamos a leer solo hasta aquí, amén. Esta es la palabra del Señor. Padre, te honramos a ti. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos estudiando y aprendiendo. Así que te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que ilumines nuestro corazón con tu palabra y ministranos con ese rema que tanto necesitamos cada uno de nosotros, que es la palabra actual que afecta el momento en que estamos viviendo. Que toda esta palabra pueda ser revelada con brillo del momento, se llama rema, para todos nosotros. Danos ese rema que necesitamos. Danos esa palabra ahora, actual, la que encamina nuestra vida a partir de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. El capítulo 2 del libro de Hechos habla acerca de la promesa
que el Señor Jesús le dio a la iglesia. La semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso, les hablamos acerca de cómo intimar en la presencia, tener una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque a la iglesia que el Señor Jesús construyó, Él mismo la fortaleció con el Padre a través de enviar lo que llama Jesús el otro consolador, el Espíritu de verdad, el que nadie conoce, pero ellos lo envían. El que vendrá y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la tercera persona de la Trinidad. Y hablamos de que no es un poder, no es una influencia, es una persona que representa al Padre y al Hijo, pero de una manera donde se genera esa igualdad. Y la diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo era simplemente una cuestión de limitación física, porque Jesús solo podía estar en un solo lugar a la vez. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaremos al Consolador, el Paracletos, para que esté con vosotros. Pero no le hablaba solo a los 12, sino que le hablaba a la iglesia futura. Él vendrá y les enseñará todo lo nuestro. El apóstol Pablo dice: amados, no ignoren que nosotros ahora somos templo del Espíritu. Porque ahora Dios, el Dios de la eternidad, no va a habitar más en templos hechos por la mano de los hombres, sino que va a habitar en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Lo que hará que va a fortalecer en medio de circunstancias duras y difíciles que la iglesia enfrente. ¿Por qué entonces necesitamos el Espíritu de Dios? Porque Él hizo descansar sobre la iglesia la gran comisión de Mateo 28:19. Él vino a morir por los pecadores. Y Él vino a salvar, como dice la Biblia, y a rescatar lo que se había perdido. Por lo tanto, Él llama a 12 personas y les dice: quiero que aprendan de mí, que lo que yo les enseño, ustedes vayan y enseñen a otros. Para enseñar a otros necesitamos tener un poder, porque no es solo palabras. Diga conmigo: el evangelio no es solo palabras, no es conocimiento solamente, ni es solo emoción. No, el evangelio es poder. ¿Qué dice Pablo? Que el evangelio, ¿qué es? ¿Poder de quién? Poder de Dios. No es el poder mío, no es el poder tuyo, es el poder de Dios que está en mí, que eso es muy distinto. Diga conmigo: es el poder de Dios que está en mí. Él prometió darnos poder. Dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que hablamos que la presencia del Espíritu Santo fue personalizada para cada uno de nosotros, porque Él quiere personalmente intimar, relacionarnos, tener ese cuidado personal. ¿Sabía usted que la iglesia le puede dar un cuidado? Pero la persona que más puede cuidar tu vida, que fue asignada del mismo Padre, es el Espíritu Santo sobre ti. Por eso da lo mismo lo que pueda pasar en una congregación, porque no puedo evitar que en una reunión o en una congregación como esta, con tanta diversidad, imagínense cuando seamos 3,000, 4,000 personas, no puedo evitar diferencias, desigualdades, pecados, abusos. No puedo evitar eso.
Y eso, por supuesto, que un mal testimonio dentro de una congregación va a desanimar a otros y los va a echar, como se ha ido tanta gente por nuestros malos testimonios, nuestras malas acciones, malas palabras, por no cumplir, por lo que sea, por todas aquellas cosas que la gente está mirando. Yo quiero enseñarle que eso no es algo que deberíamos de admirarnos. Esperamos que los pastores, los líderes y todos nos comportemos a la altura de nuestra fe, de nuestra moralidad, de lo que predicamos y creemos. Eso es lo que esperamos. Cuando así no sea, como iglesia tenemos que perdonar. Esa es la filosofía de la Biblia. Porque no podemos hacer del árbol caído leña. La misericordia, diga la misericordia. Diga conmigo la restauración. Entonces tiene que ver con un principio de acción de la iglesia respecto a tu hermano. Pero el cuidado, aunque procuramos con toda nuestra forma como iglesia, como congregación, cuidarnos, la obligación es cuidarnos unos a otros a través de la oración. Oremos los unos por los otros. Perdonémonos unos a otros. Si yo no te perdono, perdóname tú. ¿Sí o no? Claro, porque si yo no te perdono, perdóname, libérate tú, porque así me liberas yo. Pero también aprendo una lección, que debo ser humilde. Entonces, si empezamos, no, porque este hermano es altivo, este aquí. Entonces, por eso que nuestro cuidado, aunque fue asignado a la iglesia, la mejor persona que puede cuidar tu vida es el Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos la semana pasada que al que más ignoramos dentro de la iglesia, ¿quién es? A veces es al Espíritu Santo. Porque parece que cantáramos al cielo cuando lo tenemos aquí en nuestro corazón. Entonces, no permitimos que Él nos hable, lo dejamos de lado en nuestras decisiones. Y les comenté la semana pasada cómo muchas veces yo he hablado con el Espíritu Santo y cómo Él me ha ordenado, cómo Él me ha enrostrado. Porque ¿sabe quién puede enrostrar tu pecado? La única persona sabia, sana y santa que dice la Biblia, y Él les convencerá de todo pecado, es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no hay problema si tú pecas, porque el Espíritu de Dios te va a convencer de esa mala situación. Por eso les conviene, dijo Jesús, tener al Espíritu Santo, porque no necesitan escuchar a nadie, necesitan escuchar la voz del Espíritu. Ahora, para fortalecer esto, el Señor diseñó lo que es esto, la iglesia, para animarnos unos a otros en palabra, en oración y en estímulo. Pero lo más preciado es la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios la asignó sobre ella. Hablamos la semana pasada que a partir de eso, el Espíritu Santo fue asignado a la iglesia, fue enviado para que esté en la iglesia. Ya lo hablamos en otra oportunidad, pero quiero corregirlo de nuevo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Esto es un templo. Tú y yo, los que están aquí, los que vienen aquí a esta casa, somos la congregación Fuente de Vida para las Naciones, que es lo que nos reconoce el Estado. Nuestra personalidad jurídica se llama así, FBN, Fuente de Vida para las Naciones. Somos la congregación en la ciudad. Pero en el reino somos parte de la iglesia todos. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Los niños que están allá, los adolescentes, preadolescentes y adolescentes, todos somos la iglesia. Como iglesia pertenecemos a una congregación. ¿Listo? El Espíritu Santo no fue enviado a una congregación. Fue enviado a toda la iglesia. ¿Dónde parte esa investidura? Aquí, en este libro. En Hechos capítulo 2, donde comienza la iglesia. Jesús les dijo, vayan y esperen la promesa que yo les di. Él murió, resucitó y cuando resucitó, le dijo a los apóstoles, quiero que vayan y esperen. Ellos decidieron ir a lo que nosotros conocemos como el aposento alto. Seguramente era el lugar donde Jesús se reunía con ellos. Entraban promedio 120 personas. Y por mucho tiempo después que Jesús murió, ellos estuvieron en oración y vigilia constantemente. Y allí esperaron la promesa. Porque una de las cosas
que nosotros debemos entender, que aunque es una promesa, hay que buscarla. Hay que anhelarla, hay que desearla, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, no cualquiera puede tener. Ahora Dios quiere estar en ti, pero debemos estar a esa altura. Entonces, en este pasaje de capítulo 2 había un montón de gente que ya conocía, que eran discípulos de Jesús y obedecieron su palabra. 120 personas estaban reunidas allí cuando el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dice que vino un estruendo y sopló fuerte sobre la casa y la movió fuertemente, y se le aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada una de las cabezas, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Una experiencia maravillosa. Nosotros somos gente de experiencia. Nosotros tenemos conocimiento porque estudiamos. Pero si tú quieres avanzar en la vida, tienes que lograr experiencias vívidas con el Espíritu Santo. No te puedes conformar con la experiencia. Yo les conté cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Tenía 13 a 14 años que se lo estaba enseñando. Y yo llegué a una reunión donde no venía preparado, pero sí yo ya iba bastante tiempo a la iglesia. Y cuando todos estaban cantando, buscando, porque estaba el coro buscando a Dios. En ese entonces se decía este eslogan, que el coro era el espejo de la iglesia. Así como cantan y tocan los instrumentos, representa lo que es la congregación. Por eso se les exige también a los músicos, porque de alguna manera tiene que ver eso. Así que todo el coro, que éramos como 30, 40, todos buscando. Y yo me recuerdo que estaba sacando mi educación básica en la noche y venía cuando ya llevan 2 horas. Yo salía a las 9 de la noche, así que llegué como a las 9:15, 9:20, y ellos estaban desde las 7 de la tarde cantando, adorando, así que cuando llegué están todos sudados, hermano. Yo me gané a un costado y levanté mis manos y le pregunté al que estamos buscando la presencia de Dios, porque en mi iglesia donde yo nací, buscar la presencia de Dios era parte de nuestra vida. Cuando un hermano comenzaba a danzar, hermano, se manifestaba la gloria del Señor y todos danzando. Usted viera a la pastora Patricia cómo danzaba, la hermana Fanny cómo danzaba. Todas eran señoritas, niñas y danzando, y la gloria del Señor. Así que hablar en lenguas era lo que más hacíamos, danzar era lo que más hacíamos. Una iglesia que siempre entraba gente, porque la gloria del Señor caía, y empezábamos a las 7 de la tarde y terminábamos a la 1 de la noche, hermano. Porque el poder de Dios descendía. En esa oportunidad del coro había mucha gente que todavía no hablaba en lenguas. Así que se le exigía, debes tener el Espíritu de Dios con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Si tienes esa unción, entonces tendrás poder para predicar y pararte en una esquina. Se quitará toda vergüenza. Te atreverás a hablarle a tus amigos, a tus compañeros, porque cuando tienes el poder del Espíritu Santo, no te puedes avergonzar. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo lo dijo así porque tenía la experiencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios? Porque sé que si levanto la voz la gente va a ser quebrantada, los corazones van a ser humillados y el poder de Dios se va a manifestar. Es así como se ha sido transformado mi vida y ha sido transformada la vida de toda la gente. Amén. Oye, yo estaba allí cuando el Espíritu Santo cayó, y antes que nadie le hablaba en lengua, yo me paro, a los 5 minutos estaba hablando en lengua y comencé a hablar y todos me quedaron mirando. ¿Por qué? Porque llevaba tan poco tiempo. Hasta yo estaba sorprendido y yo decía, pero en lengua. No sé cómo funcionaba, pero ahí, porque no podía hablar así en español. Y entonces comencé a hablar en lenguas del Espíritu, donde nadie le entendía, ni yo entendía, pero son lenguas del Espíritu, que te edifican dentro de nuestro. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, ¿a quién edifican las lenguas? Si nadie la entiende, te edificas a ti mismo. Por eso cuando hablamos en lengua, normalmente lo hacemos en la intimidad. Porque si yo me pongo aquí a hablar, ¿qué va a entender usted? Nada. No necesito hablar que usted entienda, porque debo hablarle a su espíritu, pero también al entendimiento. Por eso es que estudiamos y nos preparamos. Pero si voy a hablar en lenguas todo el culto, entonces ¿quién va a entender, hermano? No, es que de espíritu a espíritu. Sí, nos edificamos espiritualmente. Por eso Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero prefiero hablar
5 palabras en español que hablan 1000 lenguas que nadie me va a entender. Y de aquí entonces en que nosotros no controlamos al espíritu, lo que hacemos es darle la libertad al espíritu, pero de acuerdo a las oportunidades que Dios me ha dado. Si tú vas a estar frente a una célula, no puedes enseñar en lenguas. Si tú vas a estar con tiempos en intimidad con Dios, tienes todo el tiempo para fluir. ¿Por qué? Porque según la Biblia, las lenguas te edifican interiormente. Pastor, me siento débil. Edifícate, habla en lenguas en tu casa. Fluye en el Espíritu de Dios, porque ese don es un don personal para edificar. Yo estaba allí cuando la gloria del Señor vino sobre mí y empecé a abrazar a la gente. Y la gente, ¿sabe que la abrazaba yo? Y la gente comenzaba a hablar en lenguas, comenzó a transferirse esa misma unción. Cuando tú cargas la presencia de Dios, tú llevas la gloria del Señor contigo. No eres tú, es lo que cargas tú, lo que llevas. Por eso tenemos que ser gente ungida, Rubén. Y eso es lo que yo le enseño. Tenemos que ser gente ungida con el poder de Dios, porque podemos tener muy pocas palabras. Podemos no tener tanto conocimiento. Nosotros no tenemos universidad. Nosotros no tenemos todo ese conocimiento, aunque tenemos acceso ahora a todo. Si alguien quiere saber, apriete un botón y va a saber de todo. No necesita ir a la universidad. Sin embargo, muchos de nosotros nos restamos por la educación o por lo que sea. Pero no importa si nosotros sabemos hablar tan hermosamente, pero si cargamos algo, su presencia, eso cambia. Porque de espíritu a espíritu, quien va a hacer la obra es lo que cargas dentro de ti. Porque tú con palabras nunca vas a convencer a alguien. Jamás le he hablado a esta mujer, sale de eso, le hablé a su mente, a su corazón. Pero la única persona que pudo sacarlo de ese hoyo de depresión fue el Espíritu Santo que estaba en mí, que se activó sobre ella y puso fuerza para salir de ese lugar. Porque quien trae libertad, transformación y cambio es el Espíritu Santo. No son nuestras palabras, son las palabras del Espíritu. Cuando las palabras van con espíritu y vida, entonces hay transformación, ¿sí o no? Sí, es el poder de Dios, es la gracia de Dios. No son tus palabras, es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando haya venido, van a ser testigos de todo. Entonces hablamos de esa intimidad. Esta es la realidad de lo que nosotros debemos vivir. Una experiencia espiritual. Diga conmigo, una experiencia espiritual. En esa experiencia espiritual, pastor, ¿por qué la iglesia vivió esto? Es porque a partir de este momento los 120 fueron encargados de predicar a todo el mundo. Por eso, si tú lees el contexto, la primera experiencia sobrenatural es que Dios les dio lenguas de otras naciones. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 se celebraba una fiesta de los judíos que se llama la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. Eran 50 días de la fiesta anterior, que era la fiesta de la Pascua. 50 días antes habían celebrado la fiesta de la Pascua, que era la liberación del pueblo de Israel de Egipto. A esa fiesta venían todos los judíos. Son alrededor de 6 o 7 fiestas donde los judíos deben elegir una de ellas para ir a visitar, de todas partes. Pero muchos eligieron ir a la fiesta de Pentecostés porque allí se celebraba, porque es como la fiesta religiosa. Va más gente a vender, a negociar y con ello hacer algunas prácticas religiosas. Bueno, esta fiesta de Pentecostés es donde viene todo el mundo que pertenecía, pero que se habían ido a otras naciones, venían a esa fiesta para comprar, para hacer sus sacrificios y para celebrar la fiesta de Pentecostés. Estando en esa fiesta, el Espíritu Santo cayó sobre los 120 y a cada uno de ellos les dio el don de hablar en la lengua de aquellas personas que venían de otro lado, para que ellos se maravillaran de gente tan indocta, gente sin capacidades, sin preparación, como trataron a los apóstoles, gente del vulgo, o sea, gente común y corriente y de bajo nivel, sin recursos, sin capacidades. Pero cuando se manifestó el Espíritu de Dios, ellos se sorprendieron al ver que cada uno de ellos les hablaba acerca de Cristo y glorificaban a Cristo en su lengua. ¿Se entiende?
Proféticamente se estaba dando el punto de partida del inicio de la iglesia. Escuche esto, hermano. Es que a veces hay un montón de gente que está viniendo a nuestras iglesias solo para solucionar sus problemas, solo para poder arreglar sus finanzas o arreglar su matrimonio o arreglar la basura que tiene en su casa. ¿Verdad? Todo eso usted lo puede conseguir, pero debe entender que si va a llegar a la iglesia del Señor y va a ser parte de la iglesia, usted debe proseguir o debe seguir el camino correcto. Porque Dios lo llamó a una congregación y a su iglesia. Usted fue llamado para cargar la presencia de Dios y dar testimonio de la verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo, y los que están perdidos tienen que venir a sus caminos. ¿Me entendió, hermano? Tienen que venir a sus caminos. Por lo tanto, yo quiero leerle, ¿por qué? Porque eso representa el espíritu de la iglesia. Jesús ungió la iglesia para predicar. Diga conmigo, Jesús ungió la iglesia para predicar. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo, nosotros debemos tener comunión con Él. ¿Se recuerda el pasaje que leí la semana pasada? Que la gracia del Señor Jesucristo, dice, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La plenitud, diga conmigo, la plenitud. Nosotros vivimos esa plenitud si Dios el Padre nos da una seguridad. Su Hijo nos da su salvación y el Espíritu Santo nos preserva aquí en la vida para cumplir la tarea de Dios. Entonces, pero se necesita tener comunión con Él. Mi llamado es que tengamos esa comunión con el Espíritu Santo y asumamos la responsabilidad de nuestra sociedad tan perdida. Necesitamos entonces ser empoderados. Que habite Cristo en nosotros por el Espíritu. Cada uno de nosotros cargamos la gloria del Señor. Cada uno de nosotros cargamos la gloria del Señor. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. ¿Se recuerda que empezamos todo con las señales? Mire lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, hablando que algún momento el fin vendrá. Amén. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Está hablando Pablo, dice, si ustedes saben que el fin ya viene y el deseo de Dios es que todo el mundo se convierta, ¿no van a andar justa y piadosamente ustedes? No buscando lo material ni buscando su propio fin, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué una iglesia como esta se santifica? Entra en ayuno, en oración, y se abstiene de la droga, se abstiene del alcohol, se abstiene del libertinaje, el sexo libre y todo lo que este mundo está ofreciendo libremente que cada uno practique, y vivamos la moralidad de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, el respeto hacia la familia, el respeto hacia la vida, el respeto hacia la gente, el respeto hacia el matrimonio. ¿Por qué nosotros deberíamos de comportarnos? Porque somos llamados a hacer las buenas obras. Y las buenas obras son predicar a Cristo a aquellos que lo necesitan. Nos santificamos para dar testimonio de la verdad de Jesús. Yo decía a alguien en la semana pasada que alguien me dijo, no voy ni a la iglesia, igual le predico a la gente.
Yo digo, no, usted está haciendo valer ese principio que aún las piedras hablarán. Pero honestamente predica y lo único que causa es una cierta distracción. Porque los que predican sin el Espíritu de Dios hablan de su propia vida. Hablan palabras vacías. Porque no cambian nuestras palabras, por hermosas que sean, por elocuentes que sean. No van a cambiar. Pueden sorprenderte, pueden hacerte sentir bien, pueden elogiar a la persona que está al frente. Porque si hablo hermoso y me convierto en un orador extraordinario, la gente va a venir a escuchar lo que yo quiero, pero sus vidas no van a ser transformadas. Por eso prefiero entonces entender que necesito vivir bajo la unción del Espíritu Santo, porque no serán mis palabras las que cambien una congregación, no serán mis palabras las que transformen la vida y la familia de la gente, no serán mis palabras ni mi oración que sane a un enfermo, será el poder del Espíritu Santo que cargo sobre mi vida, será la relación íntima que tengo con el Espíritu Santo dentro de mi corazón. Eso me prometió Dios, que si yo creía en Él y conservaba mi vida, Él entraría en mi vida. Lo que cambia la vida de una persona no es con quién está, sino quién habita dentro de su vida. No es lo que hace, sino la hermosa presencia del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Amén. Entonces, esto es lo que me invita a andar piadosa y respetuosamente. Por eso el Espíritu Santo te va a decir, no seas un ladrón, no seas un mentiroso. El Espíritu Santo te va a enseñar a cómo volver de tu mal camino, malas decisiones, malas actitudes. Cuando yo tengo una mala actitud con la Patricia, no solo ella me reprocha eso, tal vez se queda callada, pero quien corrige es el Espíritu Santo. Me corrige también. Muchas veces, la gran mayoría, es el Espíritu Santo. Con mucha gente yo no puedo hablar. Mucha gente, estoy esperando que el Espíritu Santo le hable, porque nada es mejor que te hable Dios a tu corazón. Por eso no centre su vida sobre las personas. No digo que no seamos importantes, no digo que no demos un buen saludo, un buen abrazo. No estoy diciendo eso. Pero no dependemos de un buen abrazo. No dependemos de un buen día. No dependemos de que si estoy o no estoy, si me atienden o no me atienden. Dependo de la profunda convicción que yo creo en la palabra de Dios, que ya no estoy solo, sino que Él está en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dígalo fuerte, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos quieren ese cielo nuevo y tierra nueva? Diga, yo quiero ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero esa promesa Dios se la dio a todo el mundo. Amén. Entonces no podemos ser egoístas, pero nosotros esperamos según las promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera en estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es, ¿para qué? Para salvación. O sea, ¿cuál es la paciencia? Que Él no viene porque Él quiere salvar a tus hijos, quiere salvar a tu esposa, a tus hermanos, a tu papá, a tu abuelo. Por eso es que Él no viene. Por nosotros venga ahora. Si viene ahora, todos nos vamos con Él. Debería ser así, por eso estamos aquí en la iglesia, ¿cierto? Si viene ahora, como dije la semana, pero ¿y qué pasa con los demás? Por eso dice, por eso Jesús, teniendo paciencia, retarda su venida por los perdidos. Por los perdidos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, está hablando Pedro de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando
en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Siempre habrá alguien que va a tomar la Biblia y la va a usar a su pinta. La Biblia tiene un contexto. No puedes predicar una palabra aislada. Tienes que ver el contexto, estudiar la Biblia, el trasfondo histórico, espiritual de ella. Así que vosotros, verso 17, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Diga conmigo, antes bien, creced en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia? El don del Espíritu Santo, ¿sabe por qué se dice que es el don del Espíritu Santo? Porque ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Don es un regalo. Creciendo en la gracia del Señor, creciendo en todo lo que Dios nos ha dado como regalo. Número uno, la salvación. El que esté firme, mire que no caiga. Conserve su salvación. Escuche aquí, mantenga su salvación. Manténgase puro, declarando la grandeza y que el Señor Jesús es su Señor. Él, creciendo en qué otro favor, en el favor de su perdón. Tenemos perdón todos los días. Si alguno, hermanito, dice Juan, ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso quiere decir que eso es gracia, hermano. Si tú te equivocas, si tú fallas, pecas, confiesa tu pecado al Señor. Si necesitas hablarlo con alguien, con algún pastor, háblalo. Si no, no lo hables, pero confiésaselo a Él. Se lo dije la semana pasada. Mi vida cambió cuando yo le confesé mi pecado al Espíritu Santo. Cuando yo entendí que Él estaba conmigo. Porque muchas veces pecamos, pero como tenemos conciencia de que Dios lo conoce todo, sabemos que Él ya sabe que yo ya pequé. Y como Él ya sabe, Él me conoce. No puedes esperar tener una vida exitosa mirando tan simplistamente la relación de Dios contigo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque somos llamados para vivir una vida piadosa, una vida recta, una vida entendida. Para eso debemos entender que tú y yo, lo que recibimos, nadie tiene que hacer un esfuerzo para recibirlo. Lo que sí debe perseverar en lo que ha recibido. Por eso es que dice, crece en esa gracia. Si usted ya fue salvo, no se quede en la casa, hermano. Hablando de quedarse en la casa, no solo es con el día domingo, sino no se quede en los quehaceres de su propia vida. Tenga parte en el reino. Dios no le ha dado su Espíritu Santo a usted para que usted aparentemente no haga nada para el reino. Estoy hablando para el reino. Usted tiene que ser parte en el gran plan de Dios sobre su vida. Por eso debe crecer en la gracia. Debe crecer en la salvación, una seguridad impresionante. Segundo, debe crecer en la relación de confesar sus pecados delante de Él, porque por gracia somos perdonados. Segundo, debe vivir bajo la relación del Espíritu Santo, una vida empoderada en el Espíritu Santo. Y eso es gracia, nadie lo consigue por esfuerzo. Se lo enseñé, yo llegué a una reunión y no tuve que hacer nada cuando el Señor cayó sobre mi vida. Puedo buscarlo, puedo orar y ayunar, y eso es bueno, porque uno tiene que consagrar su vida. Busca a Dios y lo vas a hallar, porque quien busca, halla, dice la Biblia. Por eso, si necesitas tener luz, búscalo. No es que Él esté perdido, pero Él va a reaccionar sobre alguien que quiere, estima y valora su presencia. Si yo quiero su presencia, Él me la va a dar. Pero si yo no la quiero, voy a constreñir al Espíritu, lo que hablé la semana pasada. Voy a apagar el Espíritu. ¿Qué es lo que apaga el Espíritu? Cuando no tengo ningún deseo de Él. Tengo que anhelar, hablar en lenguas.
Bueno, hable en su casa. Eso es parte de su reacción. Pero lo que necesitas es ser investido de ese poder, guardar ese poder. Crece en esa gracia. Por eso dice, creciendo en la gracia del Señor, creciendo en la salvación, creciendo en tu vida de arrepentimiento, de humildad, creciendo en paz, creciendo en la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu debe crecer. Cada vez usted no puede estar ignorando más lo que Dios quiere de su vida, sino al contrario, debe cada vez más entender más el propósito de Dios sobre su vida. Por eso debemos buscarlo, porque Dios te habla. Dios siempre va a encaminar tu vida a su propósito. Por eso Él va a corregir, crecer en esa gracia de relación con Dios. Una gracia en la relación con Dios. Más que nunca necesitamos crecer en esa gracia de Dios. Mire, antes bien, el verso 18, creced en la gracia. 2, y en el conocimiento de nuestro Señor. La palabra Señor significa amo, dueño. Kyrios, que quiere decir amo. Yo debo crecer en la relación de quién es mi dueño. Porque se refiere a que hemos recibido una adopción. Hemos recibido una paternidad. Que ya, Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya vive Cristo en mí. Entonces, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando yo crezco en eso, es porque Él necesita que tú y yo estemos preparados para enfrentar la gran tarea. ¿Cómo yo puedo predicarle a la gente? Cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto, todo el mundo venía a la fiesta religiosa, todo el mundo venía a ver a sus familiares, todo el mundo venía a comprar, a vender. En una locura como esa, mucha gente se dedicaba a tomar, a traficar, a prostituirse, y aunque eran fiestas religiosas, la gente aprovechaba de todo para tocar el corazón. ¿Y sabe por qué lo digo que era una fiesta de libertinaje? Porque cuando vieron a los discípulos hablar en otras lenguas y estar así, ese estruendo, ellos dijeron lo que de ellos pensaban. Estos están borrachos. Porque ellos estaban borrachos. Porque muchos de ellos se dedicaban a tomar, a drogarse en esa fiesta de Pentecostés. Aprovechaban todo ese entorno. Es que las situaciones religiosas nunca van a enderezar tu vida. Lo que va a enderezar tu vida, va a corregir tu vida, es tu relación con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso ellos trataron a los discípulos de que están borrachos, porque aparte hablaban y se movían, se caían, se reían, y quizás qué otra manifestación había, que la gente se burló, dijo, no, estos están borrachos, estos no tienen otra cosa, porque a ellos no se les ocurrió, ellos no se imaginaron, ellos no tienen idea. ¿Sabe cuánta gente no tiene idea de lo que tú cargas? ¿Sabe cuánta gente no tiene idea? Por eso nos dice que somos borrachos, que somos tontos, que somos locos, que somos no sé qué. La gente que está a nuestro lado, cuando nos ve cantar, dar gritos de júbilo, ellos se admiran y dicen, ¿qué? Esto es tan rayado. ¿Cómo puede venir un montón de gente a esta iglesia, escuchar por una hora a ese caballero, cantar una hora de pie, y luego le quitan toda la plata y después están con gritos de júbilo? Estos son locos, esos están rayados. A esa gente le está lavando el cerebro. Ellos pueden decir todo. ¿Sabe por qué? Porque ellos ignoran la presencia del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Porque lo que hacemos en esta casa es honrar y manifestar la gloria del Dios Todopoderoso que está dentro de nosotros. Hay gratitud. Estamos haciendo crecer la gracia. Porque lo que tú y yo tenemos no es sino el favor y la gracia de Dios. Hemos sido salvos, comprados, redimidos por la sangre del Cordero. Y Él nos ha ungido con el poder más extraordinario. El poder de su Espíritu Santo, tanto así que cuando el Espíritu de Dios está, allí hay libertad.
Por eso le decimos a ellos que no les entienden, podemos levantar un grito de júbilo. Porque hay libertad. El grito de júbilo es un grito de alegría y de gozo. Porque no hay un Dios más grande y más poderoso que haya tocado mi vida que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que transformó mi vida, me perdonó, me dio su favor y su gracia. Hay alguien que me está escuchando. ¡Aleluya! Aplauda, aplauda la grandeza del Señor. Por eso la gente no sabe lo que cargas tú. Por eso somos capaces de ponerlo de pie y aplaudir la grandeza de Dios. Dar un grito de júbilo, saltar y danzar. Porque lo que cargo es la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. No lo hago por otra cosa, sino por el poder de Dios que está en mí. Vamos, dile, el Espíritu de Dios está sobre mí. Aplaude, aplaude la grandeza del Señor. Tome asiento, por favor. No quiero que usted venga a una iglesia a dormir. Porque si viene a la iglesia, no importa de dónde venga, no me interesa de dónde venga. Usted puede venir de carretear toda la noche, pero si llega aquí, el Espíritu Santo te va a tocar y va a transformar tu vida. Porque quiero que sepas, tú no sabes lo que hay aquí. No me interesa si tú no lo sabes, pero aquí te vas a dar cuenta que lo que hay es el poder del Espíritu Santo y va a tocar tu vida, va a transformar tu vida y va a cambiar. Esa es la iglesia que necesitamos. Necesitamos iglesias encendidas en el poder del Espíritu Santo. No importa de dónde vengan. Invite a cualquiera, no importa quién sea ni de dónde venga. Pero cuando entre aquí, la gloria del Señor lo va a tocar. La gloria del Señor lo va a tocar. ¿Cómo convencemos a la gente? ¿Sabe cómo podían convencer a todos esos que estaban en Pentecostés, en esa fiesta de Pentecostés, cuando iban todos en los religiosos? La única forma de convencerlos a ellos fue siendo investidos de ese poder maravilloso. Para que la gente, tus familiares y amigos y la gente de Valdivia pueda venir a los pies de Cristo y aquí nos falten sillas. Y realmente tengamos que hacer no solo un segundo culto como estamos haciendo en la tarde, sino un tercero. Ellos tienen que ver la gloria del Señor aquí. No es mi responsabilidad solamente, es responsabilidad de todos nosotros. Porque según la gracia de Dios, Él nos ha dado su Espíritu a cada uno de nosotros. Diga conmigo, según la gracia, Él me ha dado el mismo Espíritu que tienen todos. Amén. Y por eso podemos ver la gloria del Señor en este lugar. No podemos transformar a una persona por palabras ni por conocimiento. No podemos. Transformamos. La transformación de una vida es a través del poder del Espíritu Santo, que nace de lo que tú cargas y del Espíritu de la palabra de Dios. Él dice, mis palabras son espíritu y vida. La Biblia, la palabra de Dios es espíritu y vida. El mismo espíritu que carga la Biblia, la palabra de Dios, es el mismo espíritu que está en mí. Por eso, si alguien lee la Biblia, es transformado, porque el espíritu de la palabra, que es el espíritu de Cristo, sale de ella. Las palabras son vida, son espíritu y vida. Lo que puede cambiar a una persona no son mis palabras, son el espíritu de las palabras, lo que cargo en mí. No puedo hacer llorar a alguien. Tal vez si digo una poesía bonita, tal vez, pero voy a tocar emociones, pero no voy a poder cambiar. Pero cuando esta iglesia se levante y comience a hablar en el poder del Espíritu Santo, cuando comiences a santificarte de verdad, ¿sabes por qué no puedes ver pornografía? Por eso, hermano. Porque si no, esta ciudad jamás va a convertirse a Cristo. Los hombres que están necesitados, los drogadictos, jamás van a ser transformados. Porque tú puedes colocar la mano, puedes hablarle hermoso, puedes ir a visitarlo, pero si estás viendo pornografía, no tienes el poder de Dios 100% en tu vida.
Porque si tienes malas palabras, malos hábitos, si no tienes un comportamiento adecuado, Dios no te va a usar. Dios va a estar en ti, pero no va a usar. Porque lo que estás haciendo es lo que dice Pablo. Estás constriñendo al Espíritu que no le das la libertad. Para que haya libertad del Espíritu, tú tienes que privarte de muchas cosas. Y una de ellas, ¿usted cree que va a usar a un hombre que está abusando, maltratando psicológica, verbalmente y físicamente a su esposa, cualquiera de esos? ¿Usted cree que Dios lo va a usar a él? Dios quiere usarte a ti. Pero el mismo espíritu que quiere usar para que otros sean transformados en el poder de Dios, sane a la gente, es el mismo espíritu que tiene que tratar bien a su esposa. O viceversa, tratar bien a su esposo. ¿Quieres que te use, mujer, pero trata a su esposo como un estropajo? No. No va a ser así. El Espíritu de Dios va a contriñirse dentro de ti. Tú te vas a dar cuenta que se va a achicar cuando tú no honras a Dios, no honras a la iglesia, hermano. ¿Verdad? Aquí se merece respeto unos con otros, ¿verdad? Todos como pastores tenemos que estar, usted como miembro debe estar, y verdad, todo eso. Pero hay algo mayor que debe dar libertad a eso, que por naturaleza debería de generar una congregación saludable. Lo que genera una congregación saludable como esta es lo que cargamos. Si yo vivo en el Espíritu, no voy a tener problemas si alguien me saluda o no. Estará por un mal momento. Porque el Espíritu Santo me va a enseñar a tener tolerancia, no tolerancia, a tener comprensión, a entender. Porque si mi hermano no me saluda, bueno, algún problema tienes, hermano. Así que yo me acerco y le digo, voy a orar por ti. No para que me saludes. Maleducado. Sino porque sé que carga algo. Dígame, cuando usted tiene un problema, ¿usted anda preocupado de saludar a todo el mundo? Entonces, porque usted no puede entender la misma situación de otro. Puede estar contento si usted anda con un fuerte dolor y que los riñones ya no lo aguantan. Usted podrá estar feliz, contento, abrazar a la gente que lo abracen y le aplaudan y todo eso así, la espalda. ¿Ah? ¿Verdad que no? Entonces usted va a rehuir a toda la gente. Por lo menos cuando uno anda así, no quiere. Imagine que anda hinchado, no quiere acercarse al menos a abrazarme. ¿Quién está así hinchadito, anda abrazando a la gente? Nadie. Y si uno sabe menos, se va a acercar. ¿Qué es lo que nosotros debemos lograr? Que ninguna situación o una circunstancia externa de relaciones interpersonales puede afectar tanto tu vida que tu comunión con el Espíritu Santo. Porque ella va a mejorar tu vida, tu calidad de vida, la impresión que tenemos como persona. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo era lo que hacía que Jesús, en medio de todo ese lío, Él perdonaba cuando todos lo querían matar. Por eso creo que una iglesia, es muy difícil hasta ahora que en Chile hayan iglesias que se puedan permanecer constantes alrededor de 5.000 o 10.000 personas. No hay una iglesia de 10.000 personas que permanezca fiel. Así que es un gran desafío. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que no aprendemos a cargar. Porque si yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y tú lo tienes, no habría ningún problema de convivir y de mirar. Jamás, si yo cargo el Espíritu del Señor, yo debería tener celos o envidia de nadie. Porque si cargo el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios va a hacer que sea saludable en mí. Hermano, ¿usted se alegra cuando alguien se compra una casa más bonita y más grande que la suya? Ah, sí, eso es, todos. Pero realmente nos alegramos cuando a alguien le va bien. Nosotros debemos estar felices cuando alguien prospera, cuando a alguien Dios lo bendice. ¿Sí? Porque Dios es mayor que cualquier otra cosa que nosotros recibamos. Por eso aprenda que lo que Dios asignó a la iglesia es el Espíritu de vida. Es el Espíritu Santo que motiva para que tú prediques a Cristo. Nadie puede sanar, nadie puede convertir, nadie puede transformar a una persona si no lo hace en el poder del Espíritu Santo que está en ti. El poder del Espíritu Santo debe actuar en tu vida y transformar tu vida. Es el poder del Espíritu Santo. Amén.
Quiero terminar. 220 fueron ungidos y para cambiar y transformar la vida de todos ellos necesitaron el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro terminó de predicar, en esa oportunidad 3,000 personas se convirtieron. Luego volvió a predicar el segundo sermón. Dentro de esas mismas semanas se convirtieron 5,000 personas. Porque la obra no es de nosotros, es de... Si alguien tiene que criticar, critique su propia vida de no tener esa comunión. Por eso yo le invito a que como iglesia crezcamos en esa gracia. ¿Cuál es la gracia? La comunión del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Repita conmigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga en poder, entonces tendrás el poder para ser feliz. Tú, tu familia, tus hijos y la gente. Cuando venga el poder del Espíritu Santo, entonces tendrás el poder para testificar a otros y serán transformados y cambiados porque el poder de Dios está sobre ti. Cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre ti, entonces tendrás el poder para que cambie toda tu casa. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, tendrás el poder para que cambie y se transforme una verdadera ciudad. La Biblia dice en Mateo 6:25, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Hoy más que nunca la gente está gritando. Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿quiénes irán? ¿Quiénes irán si no son enviados? ¿Y quién predicará? ¿Quién entenderá? ¿O quién se convertirá si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les habla? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Más que nunca necesitamos entender esta hermosa verdad, la verdad de Cristo, que Él asignó su Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Crecer en la gracia es crecer en esa intimidad con Dios. Aparte un tiempo a solas con Dios. Métase en su pieza, señorita, dama, caballero, joven, adolescente. Métase en la pieza, gaste un poco de tiempo y tenga esa relación con el Espíritu Santo y dile, úngeme para hacer cosas grandes en tu nombre. Puestos de pie, por favor. Cuando Pedro fue ungido en Pentecostés, dijo estas palabras en su prédica. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estos, se compungieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Cristo recibe el don del Espíritu Santo sobre su vida. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando tú cargas la presencia de Dios sobre tu vida, tendrás interés de perseverar en la palabra de Dios, tendrás interés de tener comunión con tus hermanos, tendrás interés de partir el pan, compartir con los necesitados y tendrás interés de orar a Dios. Pastor, no me nace el orar. Tienes que tener esta revelación que Dios te ha dado por gracia la presencia del Espíritu Santo. Si lo deseas en tu corazón, Él va a despertar ese deseo de orar y de buscarlo a Él. Una iglesia va a cambiar, no cuando tenga hábitos. Hemos formado tantos hábitos, tantos días, tantas cosas y nada funciona, porque si no está el Espíritu de Dios, nada va a funcionar.